Muy buenos días. En nombre de la Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la carrera de Enseñanza del Inglés para primero y segundo ciclo, les doy la más cordial bienvenida al webinario Espectro Autista, Estrategias para la Intervención Integral, a cargo de la magíster Marcela Sanabria Hernández. Este webinario forma parte del cuarto seminario para profesionales en enseñanza del inglés, promoviendo ambientes educativos más inclusivos, organizado por la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo. Es un gusto contar con la participación de cada una y cada uno de ustedes. Les agradecemos mantener sus micrófonos y cámaras apagados para evitar interrupciones durante la exposición. Antes de iniciar con la actividad, les comentamos la dinámica que aplicaremos en este webinario. La persona especialista realizará su presentación y al finalizar dispondremos de 15 minutos para contestar las dudas del público. Toda la sesión será grabada y se les brindará el acceso a esta grabación posteriormente. Con el objetivo de optimizar el tiempo de cada sesión, les solicitamos que planteen sus preguntas a través del chat de la herramienta Zoom y estas consultas serán recopiladas por el equipo organizador. Se las formularemos a la persona especialista según el orden de llegada al chat. Les pedimos que al realizar su consulta verifiquen que el envío de los mensajes en el chat sea a todas las personas. Si por razones de tiempo alguna consulta no es atendida, el equipo organizador del seminario le hará llegar las consultas a la persona especialista y posteriormente enviará por correo electrónico la respuesta a las personas participantes. La especialista encargada del webinario Espectro Autista, Estrategias para la Intervención Integral es la magíster Marcela Sanabria Hernández, docente de educación primaria, psicopedagoga con especialidad en administración educativa, psicopedagogía y evaluación de programas y proyectos de desarrollo social. Tiene más de 20 años de laborar en ámbitos educativos públicos y privados, así como en instituciones de educación primaria, secundaria y universitaria. Cuenta con amplia experiencia en gestión académica, investigación y extensión en temáticas relacionadas con la niñez y la educación costarricense. Actualmente labora como encargada de la Cátedra de Psicopedagogía de la UNED, como docente de la Maestría de Evaluación de Programas y Proyectos Sociales de la, de la Universidad de Costa Rica y, disculpen, y en diferentes proyectos de investigación y extensión de ambas universidades. Le damos así la palabra a la magíster Marcela Sanabria Hernández. Muchas gracias, Emi. Y buenos días a todos y todas el día de hoy. Yo quisiera iniciar esta sesión de trabajo, este compartir en realidad, más que una charla, pues agradeciendo al equipo organizador, ¿verdad? Detrás de cada una de estas sesiones y de toda esta actividad, pues hay un trabajo muy fuerte de organización, de logística, y bueno, agradecerles al equipo la invitación y este esfuerzo que hacen. También agradecerles a cada uno de ustedes la participación, pensar en estar aquí hoy un sábado a las 8 de la mañana después de una semana de trabajo, para muchos de nosotros, ¿verdad? Haber estado conectados en esta nueva realidad y sacar el ratito para estar en estas actividades, pues lo motiva a uno en pensar en que cada uno y cada una de ustedes como docentes tiene ese espíritu, ¿verdad? De esa necesidad de formación que va a ser en pro del estudiantado indiscutiblemente, ¿verdad? Entonces yo quería en verdad agradecerles, espero que lo que vamos a compartir el día de hoy sea de gran aprendizaje, de mucho apoyo a su labor profesional y también a nivel personal, ¿verdad? Este tema en realidad a mí me apasiona mucho, es un tema que genera
muchas inquietudes, muchas dudas. Yo suelo compartirlo con padres y madres de familia, específicamente en talleres o en sesiones que se utilizan para familias en grupos de apoyo, y ahí suele generar muchas dudas, ¿verdad? Podríamos llevarnos mucho tiempo hablando del TEA, ¿verdad? Pero cuando yo estaba elaborando la presentación, yo trataba de pensar en qué es lo que yo como profesora o como docente requiero saber sobre esta temática, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay algunos aspectos que se quedan pues por fuera. Entonces, bueno, la idea es que quede como esta esquinita, esta iniciativa, para que también ustedes posteriormente puedan ampliar en la temática. Y como les dijeron al inicio, bueno, queda la opción no solo de las preguntas, sino que por correo pues se puedan hacer cualquier tipo de consulta. Yo quisiera empezar el trabajo contándoles dos experiencias. Y esta va a ser un poco la dinámica de la sesión, porque creo que la parte teórica apoyada de los ejemplos es donde más nos enriquece. He tenido la oportunidad de tener contacto cercano con niños y niñas, ¿verdad? Con condición de TEA, con docentes que les toca la parte, que les corresponde más bien la parte de atención, y con familias sobre todo, que tienen que vivir, digamos, las situaciones que se generan alrededor del diagnóstico de un niño o una niña con condición de TEA. Entonces, bueno, yo quisiera contarles que una vez estaba dando una de estas charlas en la Clínica Jiménez Núñez en Guadalupe con un grupo de padres y madres de familia, y tocaba hablar de este tema. Y bueno, entró una señora muy sencillita, ella se sienta en la sesión, ¿verdad?, a participar de la sesión, y al final se acerca y nos dice: yo quiero contarles algo que me pasó el día de hoy. El psiquiatra la semana pasada me diagnosticó al chiquitito, ella dijo, me diagnosticó al niño con autismo, y ya me dieron el reporte y lo llevé hoy al kinder, y ella dijo el kinder, y tuve reunión con la directora, la señora fulana de tal, y la maestra. Los papás no se reservan nada, ¿verdad? Y ustedes saben lo que me dijo la directora del kinder, que ese chiquito de 6 años, estaba en preescolar, lo que ocupaba era un par de juetazos, era pura mala crianza. Bueno, por dicha, la señora había participado de la sesión, y en la sesión trabajamos mucho el empoderamiento de los padres, de las madres, de las familias, en pro de la defensa de los derechos de los niños y las niñas. Porque al final, yo siempre les digo a los papás, si no son ustedes los que están ahí apoyándolos o apoyándolas, ¿quién más lo va a hacer? Y bueno, por dicha tuvo la contención, ¿verdad?, y el apoyo de las otras mamás que participaban, ¿verdad? Y bueno, y nosotros poder también hacerle como equipo que estaba dando la charla alguna realimentación y darle algunos consejos. Pero bueno, nosotros nos quedamos al final, el equipo que estábamos dando la charla, y decíamos, no, perdón, pero la que ocupa un par de juetazos es la directora, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que le diga algo de esto a la familia, ¿verdad? Entonces, bueno, ese era un caso. El otro caso es que me tocó ir a una cita médica, y estando con la doctora, ella empieza a hablar, yo también, ya como verán, tengo dificultad para hablar mucho, ¿verdad? Y entonces, bueno, empezamos a conversar, que dónde trabajaba, que qué hacía, que se me dedicaba, y me dice la señora, yo toda mi vida he tenido relación con la parte psicopedagógica, porque resulta que tengo un adolescente diagnosticado con autismo. Ah, en verdad, y yo, bueno, ya empezamos a hablar de la funcionalidad del chico, y de pronto empieza la señora a llorar. Y yo, ay Dios, ¿y ahora qué hago, verdad? La que debería dar mi intervención era ella, porque yo vivo enferma, ¿verdad? Y resulta que, así que bueno, yo trato de decirle, mire, tranquila señora, no se preocupe, si le puedo ayudar en algo. Bueno, entonces ella me cuenta
de lo difícil que fue conseguir una institución que le aceptara al niño, ¿verdad?, cuando estaba precisamente en preescolar. Y en una condición diferente a la madre del ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque esta señora podría pagar cualquier institución, en este caso una institución privada. Y cómo le tocó prácticamente hacer un calvario, ¿verdad? O llevar un calvario hasta conseguir la institución que a su hijo lo acogiera y le diera, lograra satisfacer las necesidades, ¿verdad? Esto, bueno, para contarles que en los dos extremos, de alguna forma, ¿verdad?, de niveles sociales o económicos, ¿verdad?, los padres viviendo esa situación que les llega al alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nivel psicológico nosotros sabemos que los hijos y las hijas muchas veces son vistos como una extensión de los padres y las madres. Y que muchas veces cuando nosotros les decimos a un padre o una madre es que su hijo está teniendo problemas, es que su hija no lo está logrando, o hay algo que no está bien, el mensaje que reciben los padres y las madres de familia es: hay algo que yo estoy haciendo equivocado, en algo cometí un error. Por eso nosotros como docentes tenemos que tener muchísimo cuidado en la información que le damos a los padres y a las madres de familia. Entonces, bueno, con estos dos ejemplos, ¿verdad? Quería terminar indicándoles que muchas veces pensamos: ¿por qué estos niños, estas niñas en nuestras aulas? ¿Verdad? Si sabemos que en aquellos casos en que la funcionalidad es mínima, probablemente lo único que vamos a lograr es un acercamiento, un aprendizaje social, una convivencia social. Y ustedes como profesores y profesoras de inglés no van a aprender los ciclos colores o los días de la semana, ¿verdad? Bueno, quizás el aprendizaje no es solo para ellos, quizás el aprendizaje es para nosotros y para el grupo de estudiantes también. Entonces, con esa mente abierta, a partir de estos ejemplos, es que vamos a iniciar el trabajo y la sesión del día de hoy. Y yo les voy a pedir, por favor, que tengamos en cuenta lo siguiente, y esta va a ser como la premisa o la columna vertebral que va a dar hilo conductor a toda la sesión de hoy. Tratemos de pensar en este momento en algún niño, alguna niña o algún adolescente o alguna persona que nosotros conozcamos en condición de autismo. ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué pensamos nosotros cuando los vemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos genera? ¿Qué sensación? Y si yo lo tuviera en mi clase o la tuviera en mi clase, ¿qué conozco sobre el autismo? ¿Qué desconozco sobre el autismo? Entonces vamos a ver si estas preguntas las logramos contestar o resolver a lo largo de la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, voy a permitirme compartir pantalla, pero la tecnología no me dé no nos pase ninguna bromilla el día de hoy. Ok. Espero la logran ver. Se está cargando, Marce. Ya. Ok, ¿me avisas? Sí, listo. Listo, Marce. Ok, gracias. Gracias. Entonces, la sesión de hoy se llama Espectro Autista, Estrategias para la Intervención Integral. Para entrar en materia, vamos a ver un pequeño videíto. Yo les voy a pedir también que cuando vean el video, tratemos de tomar nota, ¿verdad? Y de pensar en lo que el padre y el docente que van a estar ahí nos van a explicar si conocíamos o desconocíamos esta información y qué nos llama la atención. Y bueno, ya hasta ahí lo voy a dejar para no hacer más spoilers, ¿verdad? Entonces vamos a ver el video. El que ven en el centro de la foto es mi querido Alex, mi hijo menor, que a los 3 años le hicieron diagnóstico de autismo. Ustedes pueden imaginarse el tsunami de cambios y dificultades, tanto familiares como escolares.
Y en esta misma foto ustedes pueden ver que él, 6 años después, está festejando su cumpleaños de 9 años y él está súper contento porque es gallina como yo y está festejando su cumpleaños a través de un partido de fútbol. Pero nosotros estamos mucho más contentos porque justo el día anterior a este cumpleaños, todo el equipo terapéutico que lo siguió, que estuvo conformado por 7 profesionales, nos había dicho que le había retirado el diagnóstico. Yo en esta charla voy a hablar desde los 2 lados del mostrador. Voy a hablar como docente, pero también no puedo evitar hablar como papá. Y de lo que vamos a hablar es de los 10 conceptos que subjetivamente considero yo, todo niño con autismo desearía que los 2 adultos principales que lo rodean, que son los padres y los docentes, tendrían que saber. El primer concepto es que todo niño con autismo desea que antes que nada uno sepa que él es un niño y que el autismo es solamente una pequeña porción de lo que es y que no lo define. Porque nosotros no decimos, ahí viene el futbolista o ahí viene el basquetbolista. Sin embargo, lamentablemente, he escuchado en no pocas escuelas una maestra decirle a la otra, mañana, el año que viene te toca el autista. Y también que a estos niños no les gusta ser rotulados o etiquetados. El segundo concepto es que estos niños quieren que sepamos que sus sensaciones no tienen filtro. Y por eso, cosas que nosotros apenas podemos ver, escuchar, oler o degustar, a ellos les puede hacer sentir mucho dolor. Por lo tanto, la mayoría de estos niños viven en un ambiente sensorial muy hostil. Y es así que si ellos tienen corbata en el uniforme, ellos sienten como están ahorcados, y es así como nosotros por ahí sentimos el pantalón cuando nos lo ponemos y cuando nos sacamos, ellos sienten el pantalón 24 horas por día. Yo he conocido una mamá de un niño con autismo que aceptaba un solo tipo de pantalón y que la madre para lavarlo tenía que aprovechar una noche mientras estaba dormido y esperar que ese pantalón se secara. Y es también por eso que hay que cortarle las etiquetas a todas las remeras y todas las camisas. Y también por eso es que la mayoría de los niños con autismo, cuando usan las medias, las usan dobladas para afuera para no sentir las costuras. Y también es por eso que Alex, como niños con autismo, cuando entraba en cualquier lugar, por ejemplo en su terapeuta, se quedaba en patas porque ellos sienten 24 horas por día esos zapatos. El tercer concepto que todo niño con autismo desearía que nosotros supiéramos es que pudiéramos diferenciar entre no quiero y no puedo. No es que ellos no escuchan lo que nosotros decimos, es que ellos no entienden las consignas que les decimos. Y un escenario típico del territorio docente es que la seño, que ya tiene los genitales erosionados en el turno tarde, está en la puerta del aula y ya no tiene más fuerza para llegar, y nuestro niño autismo está en la otra punta y entonces le grita, Juan, agarrá la carpeta y vení para acá. Y Juan lo único que escucha es Juan. Entonces, ¿qué nos pide el niño con autismo? Que nos acerquemos hasta él, lo miremos a los ojos, captemos su atención y le hablemos con palabras sencillas. Luego, el cuarto concepto es que hay que saber que un niño con autismo es un pensador concreto y que interpreta literalmente lo que le decimos. Por lo tanto, si nosotros le decimos, hacé la cola, como una vez le dije a mi querido Alex, él me dijo, pero ya la tengo hecho, papá. Y si uno le dice que algo va a suceder el día del arquero, va a ir al calendario y va a buscar el mes y el día del arquero. Porque el problema es que los juegos de palabras, las metáforas y los sarcasmos se pierden en los laberintos de su mente.
El quinto concepto es que nosotros tenemos que tratar de escuchar todas las formas en las cuales estos niños tratan de comunicarse con nosotros. Y para esto yo le hago una pregunta a las muchas personas que hay acá que seguramente tienen un perro. ¿Y ustedes se dan cuenta cuando su perro tiene hambre? ¿Y ustedes se dan cuenta cuando su perro tiene pipí? ¿Y el perro habla? Muy bien. Y entonces, si ustedes lo pueden hacer con un perro, ¿cómo no van a poder comprender a un niño, aún con un grado de espectro de autismo grave, y esté totalmente mudo? Porque el perro, ¿cómo les comunica toda esta información si no habla? Con su lenguaje no verbal corporal. Es por esto que hay que estar muy atento al lenguaje no verbal corporal de los niños con autismo, que les puede decir si algo malo o grave está pasando. El sexto concepto es que los niños con autismo están visualmente orientados. ¿Qué quiere decir esto? Que a la diferencia de la mayoría de nosotros que pensamos con palabras, ellos piensan con imágenes. Es por eso que es mucho mejor que antes de decirle algo a un niño con autismo, se lo mostremos. Luego, el séptimo concepto es que los niños con autismo nos piden, por favor, que nos focalicemos sobre lo que pueden hacer, no sobre lo que no pueden hacer. O sea, nos focalicemos sobre sus fortalezas, no sobre sus debilidades. Y esto es válido también para los niños con ADD o con dislexia. Por ejemplo, Winston Churchill tenía una severísima discalculia y todos sus docentes le dijeron que era un estúpido, un retrasado mental, y salió último desde el primer grado de la primaria hasta el último grado de la secundaria. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron fue focalizarse sobre sus debilidades. Y por ejemplo, hace unos años hubo un joven en la secundaria en Estados Unidos que estuvo a punto de ser echado, cuando de pronto dijeron, mirá vos, este flaquito nada muy bien. ¿Saben quién es este muchacho? Michael Phelps, exactamente. Cuando se empezó a trabajar sobre sus fortalezas, miren el chabón, se cansó de ganar medallas de oro. Y decir que tenemos capacidades diferentes no solamente es importante porque sea políticamente correcto. ¿Todos los que estamos acá tenemos las mismas capacidades? No, no. Y, por ejemplo, Marta Argerich patea un tiro libre como Messi cuando tiene la camiseta del Barcelona. ¿Patea igual? No. Muy bien. ¿Y Messi toca el piano como Marta Argerich? No. Todos tenemos capacidades diferentes. Y yo soy docente y creo que los docentes que están en este teatro coincidirán conmigo que nunca tenemos 30 clones en el aula. Por lo tanto, hablar de capacidades diferentes es algo de la realidad, no es solamente un tema de ser correctamente político. Lo octavo que nos pedirían los niños con autismo es que por favor lo ayudemos en una de sus debilidades mayores, que son las relaciones sociales. Y entonces nos pedirían por favor que les enseñemos cómo jugar con otros niños y que le pidamos a los otros niños que los inviten a jugar. Lo noveno que nos pediría es que identifiquemos qué gatillan sus rabietas, que generalmente son por sobrecarga sensorial. Cualquier madre y cualquier padre que ha cometido el error acá de tener hijos sabe que cualquier niño que tiene sueño o que tiene hambre es una bomba a punto de explotar y que va a estropear la velada más hermosa que hay, ¿sí? Y por más que ustedes le digan, en un minutito vamos a dormir, en un minutito te doy la rumba. Multipliquen eso por la enésima potencia y es lo que sucede en una rabieta. Y es por eso que también es muy interesante que nos convirtamos en detectives sensoriales y averigüemos qué es lo que gatillan estas rabietas, porque a veces puede ser que
que como por ejemplo cometió un gravísimo error mi mujer, cambió el olor del desodorante ambiental y esto gatilló, por ejemplo, una rabieta. Si nosotros lo podemos averiguar, lo podemos prevenir. 10º, y esto va para todos los niños, ámenme en forma incondicional. ¿Por qué? Porque sin nuestra ayuda, sus posibilidades de tener éxito y ser independientes son mínimas. Pero con nuestra ayuda, sus posibilidades de tener éxito y ser independientes son muy importantes. 3 palabras que los niños con autismo y los adultos que los rodeamos, docentes y padres, necesitamos: paciencia, paciencia y paciencia. Y no hay tragedia más grande para un niño con autismo que estar rodeado de adultos que piensan que el autismo es una tragedia. Yo siempre pensé que Alex era como una computadora Apple rodeada de computadoras Windows, pero en la época que no había programas compatibles. La educación nos ofrece 2 modelos. Uno es la integración, en la cual la Windows le dice a la Apple, vení, pero va a tener que hacer correr programas de Windows. Y si fracasás, tenés la escuela especial. Pero hay otro modelo, que es el modelo de la educación inclusiva, en la cual la escuela se adapta al Apple. Y esto es muy importante, porque no es solamente importante para los niños con autismo, ADD, dislexia, etcétera, sino, como hemos dicho, nosotros no tenemos 30 clones en el aula, y para mí es muy estúpido que si no tenemos 30 clones, a los 30 niños diferentes le ofrezcamos el mismo programa, con los mismos objetivos y con las mismas exigencias. ¿Por qué la escuela no debe adaptarse a las diferencias que todos los niños nos traen al aula? Existen muchas formas de coraje y el aula inclusiva es un campo muy fértil para sembrar semillas de coraje. Está el coraje de seguir tratando cuando las cosas se ponen difíciles. Está el coraje de cambiar las viejas formas de pensar y empezar a pensar en forma nueva. Está el coraje de perdonar a aquellos que nos han lastimado. Está el coraje de ponerse de pie cuando uno piensa que algo es correcto, aunque seamos los únicos que nos ponemos de pie. Y la educación inclusiva tiene una enorme ventaja: no forma individuos, forma ciudadanos, porque en la educación inclusiva todos se tienen que ayudar entre sí. No es un modelo competitivo en el cual el que saca más nota es el que triunfa. El aula triunfa cuando todos aprueban. Entonces, afirmar que el coraje es una lección importante a ser aprendida en el aula inclusiva es una forma de empujar al sistema educativo que hoy en día está más preocupado, perdiendo tiempo, en discutir sobre temas burocráticos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Margot por ayudarnos con la situación técnica. Vamos a continuar entonces con la presentación. Siempre le pasan a uno jugadas estas cosas de la tecnología. Ok, ¿se ve la presentación ya? Sí, Marce, Sí, Marcelo. perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a avanzar. En el tema del autismo hay bastante información, bastante literatura. Mi recomendación es que tratemos de buscar temas actualizados, y en el caso de nosotros y nosotras como docentes, es importante que busquemos aquellos que hagan referencia precisamente a temas de aprendizaje, de integración, de inclusión. Como les digo, hay mucha información, inclusive a nivel biológico, neurobiológico,
psiquiátrico, psicológico, pero creo que si nosotros queremos profundizar, ¿verdad? Temas más asociados a lo educativo nos pueden orientar bastante. Como les digo, hay muchísimos artículos de revista, inclusive investigaciones a nivel nacional que se han hecho bastante significativas. Yo voy a utilizar de base un artículo que a mí me parece sencillo, pero es bastante claro, por si a ustedes les gusta utilizarlo de referencia. Se llama A través de los ojos del niño con trastorno del espectro autista. La autora es española, Isabel Gómez León, y ahí queda la referencia de la Revista Internacional de Educación y Aprendizaje de la Universidad Internacional de La Rioja de España. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a entrar ahora en materia después de este preámbulo y este tan motivador video, ¿verdad? Que a uno lo deja pensando en muchas cosas. Lo primero es, ¿por qué se le llama espectro? ¿Qué entendemos nosotros por espectro? Generalmente el tema espectro está asociado, ¿verdad?, a la parte de la física y hace referencia a la representación gráfica de cómo suele distribuirse la intensidad en una radiación. Esto a partir de criterios como ¿qué? Como la magnitud, la energía, entre otros. Entonces, bueno, yo quisiera que ustedes hagan el ejercicio de pensar, por ejemplo, en los tonos de colores, como los lápices que tenemos al lado derecho de la presentación de la filmina, ¿verdad? Y pensemos que esos fueran tonos de verde, nada más. Y entonces tenemos desde los verdes más oscuros, ¿verdad? Casi llegando a negro, hasta los verdes más claros, pasando por todo lo que nosotros solemos llamar como verdes azulados, turquesas, celestes, etc. A eso es lo que le conocemos como espectro, ¿verdad? Ese abanico de colores. Entonces, ¿por qué es que lo relacionamos con el autismo? ¿Cuál es la similitud? Bueno, precisamente, ¿verdad?, que el trastorno de espectro autista, al llamarlo espectro, es porque las personas en condición de TEA pueden tener variedad de características o manifestaciones de su condición. Y ahí voy a hacer la primera aclaración importante. Vean que no estamos hablando de síntomas, ¿verdad?, sino de características o manifestaciones en su condición. ¿Por qué? Porque el autismo no es ninguna enfermedad, es una condición. Y ahora vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Ok, ese es el símbolo, digamos, que se ha utilizado para identificar, ¿verdad?, a las asociaciones o grupos que hacen referencia al tema del autismo, ¿verdad? Es como, digamos que como este símbolo específico, igual que lo tenemos, por ejemplo, con el cáncer de mama, o cuando hablamos del mes que está asociado al tema de la próstata, etc., ¿verdad? Entonces ese es el símbolo que suele utilizar. ¿Qué es el autismo en términos más sencillos, verdad? Estamos hablando de que es un trastorno neurobiológico que afecta el desarrollo temprano del cerebro, ¿verdad? Ha sido ampliamente estudiado, pero no se tienen claras cuáles son lo que lo causa específicamente. Está caracterizado, eso sí se ha logrado ver, ¿verdad?, por diferentes, digamos, acciones más médicas en cuanto a tomografías que se han hecho a personas en condición de TEA, y dice que se ha caracterizado porque las redes de circuitos cerebrales que nosotros hacemos específicamente al momento de hacer los insights, ¿verdad? Esto es cuando le cae a uno la peseta, ¿verdad? Dice uno ese momento del insight, o cuando se lleva a cabo la sinapsis, ¿verdad? Entonces hay un exceso de conexiones locales y un déficit de conexiones entre las áreas del cerebro medio y del cerebro más a larga distancia, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto ya se ha logrado ver a nivel específicamente de tomografías, ¿verdad? Es muy interesante. Y el niño o niña con TEA percibe y procesa el mundo de una manera diferente, por lo que su interacción, ¿verdad?, con el mundo es también diferente. Y fue algo que hizo referencia en el video.
muy importante indicar, ¿verdad?, que sí se asocia a una condición genética, hereditaria. Es decir, muy probablemente padre con autismo, ¿verdad? Hay evidencia que hay hijos con autismo, ¿verdad? También es importante mencionar, ¿verdad?, que algunos estudios hacen referencia a que existe mayor cantidad de niños, varones, con autismo, ¿verdad?, que niñas. Y es que cuando hay niñas suelen las características o manifestaciones ser mucho más fuertes. No obstante, últimamente los estudios dicen que no hay que hacer ese tipo de diferenciación porque esto más bien ha excluido a las mujeres de los estudios y las ha puesto, digamos, en un punto de desventaja, ¿verdad? Desde la cuestión más de género. Creo que ayer algo de esto, por lo menos en tema de género, me parece que vieron con la compañera Andrea. Algunos datos interesantes que tiene la Organización Mundial de la Salud del año pasado, que es lo más reciente que encontramos, ¿verdad? Ya que últimamente, bueno, los temas están más vinculados a pandemia, es que uno de cada 160 niños y niñas tiene un trastorno del espectro autista, ¿verdad? Las siglas son TEA, que los signos del TEA comienzan en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta. Que bien, algunas personas con TEA pueden vivir de manera independiente, ¿verdad? Esto es muy importante, logran hacer vida bastante, muy independiente, ¿verdad? Hay otras con discapacidades que van a requerir apoyos permanentes. Por ejemplo, aquellos niños y niñas que lo único que logran, digamos, hacer son manifestaciones repetitivas, sonidos guturales, aquellos que salen de la garganta, pero que no logran vestirse, comer solitos, bañarse, lavarse los dientes, etc. ¿Verdad? Entonces siempre van a requerir de un acompañamiento. Y por eso vemos el espectro precisamente como estos lápices que les decía del lado derecho, ¿verdad? Las manifestaciones van a ser en una amplia gama. Este aspecto es muy, muy importante y es que las intervenciones psicosociales basadas en evidencias, ¿verdad?, como la terapia conductual, la terapia de lenguaje, los programas de capacitación para las familias, y esto yo lo agregué, ¿verdad?, docentes también, pueden reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social, ¿verdad?, que tienen los niños y las niñas en condición de TEA, y tener un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Y de las personas cuidadoras también. Entonces, a esto hacemos referencia a que ese apoyo interdisciplinario que podamos tener para los niños y niñas con TEA se vuelve indispensable, ¿verdad? Y yo me voy a permitir aquí contarles el caso de Pablito. Pablito lo recibimos cuando estaba en preescolar en una institución educativa, diagnosticado, ¿verdad? En ese momento se diagnosticaba con Asperger, ¿verdad? Ya el término pues no se usa, ahora se habla del espectro autista. Y bueno, él estaba diagnosticado con Asperger. Tenía la ventaja, ¿verdad?, de que tenía un equipo de apoyo, tenía psicóloga, tenía terapista de lenguaje, las maestras, el personal docente había logrado pues capacitarse de alguna buena manera. Y resulta que Pablito entra a preescolar y la maestra de preescolar les enseña que antes de merendar siempre se ora, ¿verdad? Bueno, la familia en ese momento era creyente, pero no practicante, ¿verdad? Entonces, bueno, Pablito todos los días pues oraba en el kinder antes de merendar. Bueno, entonces Pablito empezó con que le decía a la mamá cada vez que iban a almorzar o a cenar que había que orar. Bueno, a la mamá le pareció bien, y oraban antes de almorzar y cenar, no lo veía ningún problema. Pero ¿cuál era el problema? Y cuando llegaban a McDonald's, porque Pablito decía, un momentito, no podemos empezar a comer si no oramos, tómense todos de las manos, porque, ¿verdad? Y en McDonald's la mamá decía, ay, bueno, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Y entonces Pablito llegaba a la casa de la abuelita y le decía, un momentito, nadie puede empezar a comer hasta que oremos. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer con Pablito? Bueno, tuvimos que enseñarle
cuándo orábamos antes de comer y cuándo no, ¿verdad? O bien que él podía hacerlo de forma privada. Y entonces hubo que empezar el ejercicio. En el kinder, sí. Con mamá y papá y el hermano en la casa, sí. En McDonald's, no. En pizza, no. Si vamos a, no sé, a Subway, no. Si vamos donde la abuelita, le pedimos permiso a la abuelita, ¿verdad? Era una lista enorme, ¿verdad? Pero fue un trabajo que tuvimos que aprender a hacer en conjunto. Entonces, para que vean también, ¿verdad?, lo que hablaban en el video del tema de lo literal, ¿verdad? Las intervenciones dirigidas a las personas con TEA deben acompañarse de medidas más generales que hagan los entornos físicos, sociales y actitudinales que sean más accesibles y más inclusivos para todos, ¿verdad? Yo no les voy a negar que a veces habla uno con personas, ¿verdad? Y después de darles esta charla le dicen, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Y no es mejor que estos niños o estas niñas vayan a una escuela de educación especial? Y uno, oh mi Dios, ¿verdad? Como que de nada sirvió lo que trabajamos aquí, ¿verdad? Ven que más bien estamos buscando que los espacios físicos y estos entornos sean accesibles y que las demás personas logren entender qué es lo que están pasando estos niños y estas niñas. Entonces, por ejemplo, Pablito le tenía muchísimo temor a la rayería, como muchos de nosotros también, ¿verdad? Yo tengo diagnóstico de autismo, pero resulta que la rayería me da pavor. Y entonces Pablito siempre buscaba meterse debajo de los pupitres en el aula. Y entonces nosotros empezamos a ver qué podíamos hacer, qué era la mejor estrategia. Entonces se nos ocurrió en el aula hacer un rinconcito con una caja de refrigeradora y decirle a Pablito y a todos los demás niños que aquellos que sintieran temor en el momento de estudiar una rayería, bien podían ir ahí a sentirse un poquito más refugiados, ¿verdad? Entonces en algún momento inclusive la maestra hacía ahí una sesión de cuentos y los llevaba al espacio. Al inicio, por supuesto, todos querían meterse en la caja, ¿verdad? Aquello era un caos. Ya después, ¿verdad? Y era solo Pablito el que iba y él mismo, él solito iba y se acomodaba en su espacito ahí con su librito, algo y seguía trabajando, ¿verdad? Pero ven que es exactamente buscar la forma de que el entorno sea accesible e inclusivo, ¿verdad? No es sacarlo del entorno, es involucrar. Y eso es algo que van a ir ustedes viendo a lo largo de estas sesiones y mañana también creo que con Vivi en la mañana van a trabajar un poquito más el tema de la accesibilidad y de la inclusión. Las personas con TEA son sometidos a estigmatización, discriminación, violaciones de derechos humanos. Su acceso a los servicios y al apoyo es insuficiente a nivel mundial. Esto es lo que nos dice la OMS. Y yo tengo que empezar a hablar un poquito más rápido porque yo creo que ahorita se me acaba el tiempo. Y a este punto se vuelve importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos a niños y niñas con TEA, ¿verdad? Y lo que decimos es, puñeta, qué mocoso más malcriado, ¿verdad? Ni siquiera entendemos qué está pasando. Por eso a veces es necesario que los papás y las mamás les cuenten a las abuelitas, a los tíos, a los primos, cuál es la situación que está viviendo, ¿verdad? Aquel niño o aquella niña, qué es lo que está pasando. Precisamente, ¿verdad? Para no estigmatizarlos. Y como decían en el video, para no decir, ay, viene el autismo, uy, mira, uy, usted va a ser la teacher de segundo grado, ay, pobrecita, te va a tocar Pablito, ¿verdad? Y resulta que Pablito debe ser el que está diagnóstico de TEA, lo lamentamos, vaya preparándose, ¿verdad? Y desde ahí empieza esta estigmatización. Los trastornos del espectro autista, ¿verdad? Son un grupo de afecciones caracterizada por un grado de alteración del comportamiento social, la comunicación, el lenguaje y por un repertorio de intereses y actividades restringidos, estereotipados y repetitivos, ¿verdad? Yo les pongo un ejemplo que yo me imagino que todos conocen, el ejemplo de Sheldon, ¿verdad? El de la serie, que a los papás siempre les hace mucha gracia y dicen, uy, sí, mira, nunca lo habíamos visto así, ¿verdad? Aquella
poca comunicación de alguna forma que logra con su grupo de amigos, ¿verdad? Las actividades repetitivas, cuando toca la puerta de la vecina, ¿verdad? Y empieza Penny, 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 tiene que tocarla 3 veces, ¿verdad? Y temas sumamente restringidos. ¿Cuáles son los temas? O suelen ser los temas de estos chicos, ¿verdad? Por lo general, temas de dinosaurios, ¿verdad? Los temas, por ejemplo, aviones, se interesan mucho en cuestiones a veces de microbios, y solo quieren hablar de microbios y microbios y microbios, solo quieren hablar de dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios. Y entonces saben todo, ¿verdad? Que el dinosaurio Rex, que comió, que el triceratops, no sé cuánto, que, bueno, todo aquello solo de dinosaurios, ¿verdad? Y esto es porque se vuelve muy restringido también. El estudiantado en condición de TEA presenta a menudo afecciones comórbidas, y esto también es muy importante, como la epilepsia, la depresión, la ansiedad y trastornos de déficit de atención e hiperactividad. La mayoría de estos chicos suelen ser medicados, los medicamentos son muy fuertes, por ejemplo. Conozco que la mayoría, ¿verdad?, lo que les dan es Risperdal, y entonces, ¿qué generan? Bueno, dolores de estómago, gastritis, vómitos, a veces los ve uno como medios, lo que llama uno medios atontadillos, ¿verdad? Sí, medios, ¿verdad? Adormilados, etcétera, ¿verdad? Medios perdidillos. Entonces, bueno, lamentablemente, ¿verdad? Algo que les ayuda, digamos, a mantener un cierto control puede tener afectación en otras áreas. Ahora, si son, por ejemplo, casos asociados a la epilepsia, ¿verdad? La epilepsia además utiliza otro tipo de medicamentos sumamente fuertes. Entonces, esto también es muy importante que nosotros como docentes los conozcamos, ¿verdad? Porque bien podemos decir, mira, este chiquito seguro pasa viendo tele toda la noche, ¿verdad? Porque, mire, pasa dormido en el aula y no nos damos cuenta que que está medicado. El nivel intelectual varía mucho, ¿verdad? De un niño o una niña en condición de TEA, ¿verdad? Y va desde un deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas sumamente altas. Yo me acuerdo de un chico cuando estaba en la escuela neuropsiquiátrica en Guadalupe, frente a la escuela Pilar Jiménez. Yo estaba haciendo práctica en ese momento, iba a hacer observaciones a la Pilar Jiménez, y entonces nos contaban de este chico que iba a participar en olimpiadas, por cierto, algo de idiomas. Tenía como 13 años y hablaba como 5 o 6 idiomas, ¿verdad? Yo me acuerdo que hablaba inglés, alemán, portugués. Pero resulta que esta criatura no era capaz de cruzar el semáforo peatonal. Le estaban enseñando cómo cruzar el semáforo peatonal que había entre la escuela Pilar Jiménez y la neuropsiquiátrica, ¿verdad? Entonces, era una habilidad increíble para la parte del lenguaje, la parte de los idiomas, ¿verdad? Pero no era capaz de amarrarse los zapatos, ¿verdad? Entonces, vean que esta parte más conductual, ¿verdad? Inclusive más de cuestiones para la vida, ¿verdad? Se vuelve trascendental en la formación de él y de ella, ¿verdad? Entonces, a veces hay chicos, ¿verdad?, con una capacidad, por ejemplo, para las matemáticas increíbles o una memoria increíble, estos que pueden repetir placas, números de series, ¿verdad?, con memorias visuales increíbles, ¿verdad? Y sin embargo no son capaces de superar algunas otras, digamos, del desarrollo que uno esperaría como normal, entre comillas. Y otro punto muy importante es que el diagnóstico de este trastorno debe ser llevado a cabo por una persona especialista en el área de salud. Y esto lo pongo ¿por qué? Porque a veces muchos maestros y maestras o personal docente cometemos el error de decir, es que yo creo que ese debe ser autista, ¿verdad? Entonces yo sé que nosotros como docentes tenemos ese sexto sentido, ¿verdad? Como lo tienen los papás y las mamás, sobre todo las mamás, de decir, uno siente que hay algo que manda muy bien, ¿verdad? Hay algo, ¿verdad? Uno ve algo que no está bien. Entonces uno puede decir, ¿verdad?, que uno tiene un estudiante o que percibe en un estudiante algunas características del espectro autista, pero un diagnóstico como tal solo lo da un especialista en áreas de salud. ¿Y a qué me refiero? Bueno, específicamente un psiquiatra o una psiquiatra
alguien especialista en neurodesarrollo, alguien especialista en psiquiatría, neurodesarrollo. A veces hacen algún acercamiento los pediatras, pero siempre se apoyan del criterio experto. Psicólogos o psicólogas no pueden hacer este diagnóstico, psicopedagogos o psicopedagogas no pueden hacer este diagnóstico, docentes tampoco, trabajadores sociales tampoco, ¿verdad? Entonces es algo específico del área de salud. Entonces siempre es muy importante tener esto presente, ¿verdad? A mí esta imagen, vieran que me encanta, ¿verdad? Me fascina, me mueve mucho. Y yo quisiera aquí pedirles, así muy, muy breve, a unas 2 o 3 personas, que me cuenten, ¿verdad? ¿En qué creen que está pensando la niña de la izquierda? El que quiera, abren el micrófono, y unas 2 personas que me cuenten. En el compañerito de la derecha. En el compañerito de la derecha, muy bien. ¿Y en qué está pensando el niño de la derecha? La compañerita de la izquierda. Es la compañerita de la izquierda. ¿Y en qué está pensando la criatura del centro vestido de Harry Potter y hasta con la signo en la frente? ¿Qué estarán pensando los 2 compañeros? ¿Qué estará pensando los compañeros? ¿Qué más se les ocurre? Tal vez no está pensando en nada específicamente. ¿Qué hace ahí? Muy bien, muy bien. Tal vez no está pensando en nada específicamente, o puede estar pensando, ¿verdad? No entiende lo que sucede también. Excelente, no entiende lo que sucede, o puede estar pensando en los dinosaurios, ¿verdad? En los aviones, en los microbios, en qué va a pasar con Dumbledore en la segunda o tercera serie de Harry Potter, ¿verdad? Cualquier otra cosa, menos en esa interacción específicamente. Muy bien, muchas gracias a las personas que participaron. Algunas características o dificultades específicas en las siguientes áreas. A ver cómo vamos con el tiempo. ¿Okay? Dice que tenemos conexiones y habilidades sociales. Entonces, como lo vimos en el dibujo y como lo dijo la persona del video, tenemos serias dificultades, o hay serias dificultades en las conexiones y habilidades sociales, ¿verdad? Pero no es que los niños no quieran tener, ¿verdad?, algún tipo de relación social. Ellos lo desean, el asunto es que no saben cómo. Entonces, parte del ejercicio de nosotros es enseñarles, ¿verdad?, a cómo incorporarse a los grupos. Y esto también es importante no solo para la persona o el niño o niña con diagnóstico de TEA, sino también para los compañeritos. Nosotros creemos que el éxito, por ejemplo, que tuvimos en el trabajo con Pablito, en este caso, fue que logramos preparar a los niños y a las niñas para el apoyo a Pablito. Entonces, Pablito tenía como padrinos y madrinas, sobre todo madrinas, que eran unas chiquillas que lo chineaban, ¿verdad? Entonces, más bien llegó el momento en que Pablito decía, ya no quiero escribir, yo me encargo, niña, yo me encargo, teacher, ¿verdad? Y más bien entonces tenía uno que decirle, no, tampoco la cosa es así, ¿verdad? Pablito tiene que asumir responsabilidades, ¿verdad? Porque entonces ya el bandidillo se aprovechaba. Uso del lenguaje con fines estrictamente comunicativos, ¿verdad? Y entonces ustedes preparan una clase de inglés divina, llevan materiales, preparan juegos, pues como son de creativos ustedes. Y le dicen, Pablito, ¿te gustó la clase? Sí. Mira, ¿y te gustaron los materiales? Sí. ¿Y te gustaría que la próxima clase hagamos algo parecido? Bueno. ¿Y qué aprendiste el día de hoy? Lo que usted enseñó. ¿Y vas a llegar a estudiarlo ahora en la casa? No. ¿Y por qué no? Porque ya lo aprendí. Comunicación estrictamente, o uso del lenguaje estrictamente comunicativo, ¿verdad? Entonces ahí hay una dificultad, ¿verdad?
para mantener una comunicación como la que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Con mayor uso de palabras, con mayor uso de oraciones, etc., ¿verdad? Características de comportamientos relacionados con rasgos repetitivos o perseverantes, ¿verdad? Entonces, aquí lo que les decía, por ejemplo, el ejemplo de Sheldon, ¿verdad? De tocar la puerta varias veces, del tema de la oración, ¿verdad? Chicos, por ejemplo, que tienen que sacar siempre el cuaderno rojo de primero, después el azul, ordenar los lápices de ciertas formas, ¿verdad? Que a veces puede confundirse hasta con un TOC, ¿verdad? Pero es más estas conductas repetitivas. Una gama limitada de intereses. Y esto también es muy importante trabajar porque a veces nosotros estamos hablando, por ejemplo, de, no sé, en science, ¿verdad? De algún tema de la célula, y el chico levanta la mano y dice, vea, es que las células de los dinosaurios, ¿verdad? De la tiempo prehistórico, ta, ta, ta. Ok, bueno, de los dinosaurios podemos hablar 5 minutos al inicio de la clase, pero no más vamos a hablar de los dinosaurios porque ahora el tema es de la célula. ¿Pero te gustaría hablar de la célula? Averiguamos, no de los dinosaurios. Entonces hay que estar en ese constante trabajo de ir y venir, ¿verdad? Casi una relación más hermenéutica, diría uno, ¿verdad? Más dialéctica ahí, de estar devolviendo, ¿verdad? Y decir, por favor, vamos a tener presente ahora el tema de estudio, y de tu tema vamos a buscar siempre un espacio para hablarlo en tal momento. Entonces, ¿qué hacíamos con Pablito? Pablito le dio el tema de los dinosaurios también. Entonces le pusimos un reloj grande, grande en la pared y le dijimos, ok, Pablito, vamos a hablar de los dinosaurios 5 minutos. Es decir, cuando esta agujita llegue de aquí a aquí, podemos hablar. Después ya no hablamos más de los dinosaurios. ¿De acuerdo? Entonces poníamos las reglas muy claras. En la mayoría de los casos hay torpeza motora, por eso les cuesta muchísimo escribir, ¿verdad? Escribir se vuelve una tragedia, ¿verdad? Y sobre todo copiar de la pizarra a un cuaderno, que de paso, para que ustedes lo tengan muy claro, no sirve de nada. Usted no aprende absolutamente nada copiando de una pizarra al cuaderno. Además de que hay un ejercicio motor, ¿verdad? Y de relación espacial muy complicada, ¿verdad? Pero bueno, ya ese es otro tema. Son chicos, además, ¿verdad?, que por existir una torpeza motora, tienen dificultad, por ejemplo, con la parte de los juegos. Entonces son chicos que usted no verá participando en los equipos de fútbol, o, ¿verdad?, en competencias, en este tipo de cosas. Además de que no es lo que les llama la atención, a menos que sea uno de estos temas de interés, ¿verdad? Entonces, que a veces les da porque quieren saber todo del béisbol, y entonces tienen láminas y averiguan todo lo del béisbol. Pero no es que practican béisbol, sino que es un tema de interés. Algunas otras características son, bueno, como ya lo dijimos, la dificultad social, imposibilitando mantener una relación con otros niños o adultos. Suelen tener una mejor relación con niños más grandes o con personas adultas. ¿Por qué? Porque los temas, ¿verdad?, son como temas a veces un poquito más avanzados y a ellos les interesan. Y aquí hay un tema importantísimo, la ingenuidad y lo crédulos que son. Entonces a Pablito, ¿verdad?, en algún momento a alguien se le ocurrió decirle, ay, papito, vaya, busque una pala y se entierra. Y entonces el hombre llegó muy preocupado a decirle a la mamá que tenía que llevar una pala a la escuela, porque tenía que enterrarse. Él no logró hacer esa lectura específicamente, ¿verdad? Si usted les dice algo, lo van a creer. Ellos no logran hacer esa diferenciación de cuando estamos hablando en un sentido figurado. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con el mensaje que nosotros vamos a dar, ¿verdad? A menudo sin conciencia de los sentimientos o intenciones de las otras personas. Y no es una cuestión al propio, es una cuestión de que se les dificulta, o sea, no es un problema de empatía, es que se les dificulta hacer la lectura social. Entonces, ustedes han visto que nosotros, por ejemplo, si ustedes me ven a mí, yo puedo hacer una cara, ¿verdad?, y mostrar y decir, la persona que está ahí al frente está brava, está molesta, ¿verdad?
¿verdad? O está haciendo una sonrisa como de, mira, medio me gusta, medio no, ¿verdad? Ellos no logran hacer esa interpretación, ellos no logran hacer esa lectura, ¿verdad? Entonces uno lo ve mucho ¿verdad? En esta serie de Sheldon, donde todas las personas les hacen cara como, qué bárbaro, Sheldon, cómo usted es tan bruto, usted diciendo estas cosas, ¿verdad? Y él no logra hacer esa lectura. Entonces, ¿verdad? No esperemos que ellos sepan que yo como maestro estoy molesto por algo que hicieron mal, ¿verdad? Solo por mi cara, porque él no lo va a entender, o ella no lo va a entender, ¿verdad? Tienen muchas dificultades, como ya lo mencionamos, para mantener un ritmo normal en una conversación, ¿verdad? Lo que suelen es hacerlo como entrecortado, a veces hablar en tercera persona, y más responder a preguntas con monosílabos, ¿verdad? Y como lo dijo también la persona del video, se alteran fácilmente por cambios en rutinas, ¿verdad? Y por transiciones. Entonces resulta que todos los martes los chicos reciben inglés de 7 a 7:40. Pero ese martes hubo acto cívico y nadie le explicó a Pablito que había acto cívico. Entonces Pablito hace toda una rabieta porque le tocaba inglés, no le tocaba acto cívico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prever la situación, ¿verdad? Y decirle a Pablito, Pablito, mañana nos tocaba inglés a las 7 de la mañana, pero no vas a tener la clase. ¿Por qué? Porque hay un acto cívico. ¿Qué espero yo? Bueno, que usted venga, deje el bultito y ya cuando yo les diga, vamos a salir todos en fila en el acto cívico. Y en el acto cívico va a pasar A, B, C y D. Y se lo explica, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Tomar fotos de otros actos cívicos y enseñárselas, por ejemplo. Por eso el trabajo entre maestros de grupo, ¿verdad? Y maestros de otras asignaturas, ¿verdad? Que les toca alternar con grupos, esa comunicación se vuelve trascendental. Literal en el lenguaje y la comprensión, ¿verdad? Entonces lo que les decía, ¿verdad? Y aquí les pongo otro ejemplo de Pablito. Entonces llega la maestra, va con una pila de cuadernos, ¿verdad? Estaban en otra materia, ¿verdad? Ella viene de la sala de profesores con aquella pila de cuadernos que ya ustedes conocen. Y le dice, Pablito, abrime la puerta. Y es de esas puertas que tienen como resorte, ¿verdad? Y ella pasa con el libro, Pablito suelta la puerta le da el trasero a la maestra y se caen todos los libros, ¿verdad? En ese momento iba yo pasando y la veo a la teacher muerta de risa, ¿verdad? Y me dice, dice, por más que uno quiera, ¿cómo le falta aprender? ¿Por qué? Porque la instrucción correcta para Pablito era, Pablito, ábrame la puerta. Cuando yo pase, ¿verdad? Y esté dentro del aula, usted la suelta o la cierra, ¿verdad? Entonces, cualquier otra persona que no entienda, ¿qué va a decir? Puñeta, que Pablito no es malintencionado, ¿verdad? Tanto no vio a la teacher, pobrecita, con el montón de cuadernos, y a Pablito lo que hizo, ¿verdad? Qué bárbaro, más grosero. Muy sensible a los sonidos, a los colores, a los olores y a los sabores, ¿verdad? Esta parte sensorial la tienen muy exacerbada. Yo conocí el caso de una chiquitita en una escuela en Escazú, que ella le tenía pavor, pero era pavor al sonido de la cortadora de césped, ¿verdad? Y cada vez que sonaba la cortadora de césped, ¿verdad? Ella se ponía, ¿verdad?, las manos en las orejas y empezaba a meterse de adelante, hacia atrás, ¿verdad? Y a decir, creo que era Mariela, como se llamaba, Mariela tiene miedo, Mariela tiene miedo, Mariela tiene miedo, ¿verdad? Hasta que, entonces, bueno, tuvo que hacer una negociación en ese momento con la persona de mantenimiento y decirle, por favor, no cortes césped hasta que los niños hayan servido, ¿verdad? Y se acabaron ya en ese caso no eran unas rabietas, sino que era una manifestación, ¿verdad?, lo que ella estaba teniendo. Pero así, ¿verdad? A veces la maestra decide cambiar, busca pintura y cambia el color del aula y, ¿verdad? Y los chicos entran y dicen, ¿pero qué pasó? ¿Verdad? ¿Cómo es posible esto? A veces tenemos una luz, ojalá de estas, en las escuelas que a veces hay un bombillo o una lámpara y que está a punto de quemarse y empieza a hacer que se enciende y se apague, se enciende y apaga. Eso los mata, ¿verdad? Bueno, igual que nos molesta a las personas, por ejemplo, que padecemos de migraña o ese tipo de cosas. Fijación en un tema, ya eso también lo hemos hablado, ¿verdad? Y a veces pueden llegar a ser expertos en el tema. Fíjense que con Pablito, en un cambio de 5º a 6º grado, le preguntamos qué había hecho en las vacaciones
y nos contó que él había ido a Australia. Y nosotros, ¿cómo fuiste a Australia? Vean, nos contó cómo era el avión, dónde se sentó, qué le dieron de comer, dónde hicieron escala, qué hicieron en Australia, en cuál hotel estuvo, que vieron unos canguros. Bueno, increíble. Cuando llegó la mamá de Paulito a la reunión, lo primero que hicimos fue felicitarla y decirle que dichoso, este viaje más lindo. Y ella, ¿cuál viaje? Y es que no es que fueron a Australia, Paulito nos contó, dice, no, es que alguien le contó, escuchó que había ido a Australia, había visto los canguros y está metido con el tema de Australia y los canguros. Entonces él ha hecho toda la investigación acerca del tema, pero Paulito ni siquiera se ha montado nunca en un avión, ¿verdad? Entonces vean el nivel de investigación y de conocimiento que tenía este chico, ¿verdad? O sea, que fue capaz de explicarnos hasta cómo era el avión por dentro. Y nosotros que estábamos ahí, ¿verdad? La psicóloga, la maestra y yo le creímos el cuento a Paulito, ¿verdad? Es interesante. Dificultad para los deportes por esta torpeza más motora, como les mencionaba. Ahora vamos a recordar un poquito lo expuesto en el video. Vamos a ir ya un poquito más rápido porque ya casi se me acabó el tiempo. En el caso del TEA, bueno, el autismo, como decía, no define, no se etiqueta, ¿verdad? Esto es muy importante. Hay que quitar aquello de que ahí viene el chico o la chica con autismo, ¿verdad? Lo que hablamos de ahí, una exacerbación sensorial, una comprensión literal de lo que nosotros hablamos. Y tal vez ahí no les dije también que nosotros, los chicos principalmente, solemos mucho hablar en el doble sentido, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado porque ellos no lo entienden, ¿verdad? Este doble sentido, inclusive estos chistes de doble sentido, ¿verdad? Aunque no sean más de línea sexual, sino que sean de doble sentido de cualquier cosa, ¿verdad? Ellos no lo logran comprender porque hacen una comprensión totalmente literal de lo que nosotros les estamos diciendo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la información que se les brinda. Escuchar las diferentes formas de comunicación que tienen estas personas, ¿verdad? O estos niños y niñas, y piensan con imágenes, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué nos servía a nosotros mucho? Como les digo, el tema del reloj, por ejemplo, para amarrarse los zapatos, para aprender ciertos hábitos, etc. Focalizar en las fortalezas y no en las debilidades, valorar las diferentes capacidades que tienen estos niños y estas niñas y de ahí, digamos, hacerlos partícipes en nuestras aulas, colaborar en las relaciones sociales y muy importante, como les decía, lograr nosotros tenemos que hacer casi como Sherlock Holmes, ¿verdad? Como detectives sensoriales, ¿verdad? Se me ocurrió ponerles ahí, para saber qué les dispara o qué les puede a ellos afectar, ¿verdad? Amarlos en forma incondicional, requieren de nuestra ayuda para lograr ser independientes, aquellos, ¿verdad?, que tienen sus características menos exacerbadas, digámoslo así. Ok, 5 minutos me están diciendo. Cada caso es particular, muy importante un trabajo interdisciplinario. El equipo con las familias que se vuelve trascendental, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que leer, hay que prever situaciones, hay que liberarnos nosotros de estos miedos y estos estereotipos, no limitarnos en las acciones y si algo no nos funciona volvemos a probar y probamos con otras cosas y la máxima, ¿verdad?, que es paciencia, paciencia y paciencia. Algunos mitos y verdades de forma muy rápida, ¿verdad? El autismo es una enfermedad, como ya dijimos, no es una enfermedad, es una condición. El autismo es curable, no podemos decir que es curable porque no es una enfermedad, entonces se va a mantener a lo largo de la vida, al igual que sus manifestaciones. Las vacunas pueden causar autismo, de esto se ha hablado montones, ¿verdad? Pero los estudios indican que no, además no existe una definición clara, a veces se puede decir que es ambiental, lo que sí se tiene claro es que hay una cuestión hereditaria. Las personas con TEA no se comunican, ya vimos que sí, además que utilizan diferentes formas de comunicación. Toda persona con TEA lleva asociada una discapacidad cognitiva, no es cierto, eso va a depender, ¿verdad?, de la ubicación en el espectro. ¿Es solo un síndrome infantil? No, ¿verdad?, se mantiene durante toda la vida.
Nunca se casan, esto es muy interesante, ¿verdad? A veces dicen, pobrecito, ellos nunca se van a encontrar. Casar no es serio. Bueno, si tuviéramos más tiempo, ahí les contaría otra historia de una persona para que vean que sí se casa. Personas adultas con condición de autismo tienen fobia social, no, la fobia social es otra condición, ¿verdad? Más psiquiátrica. Desinteresados por los otros, no, hay que trabajar con ellos más el tema de la empatía. Son agresivas, no, lo que hacen son manifestaciones, ¿verdad? Importante, ¿es consecuencia de malos padres o de su falta de afecto? Tampoco, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? ¿Se da más de un caso de autismo? ¿No se da más de un caso de autismo en una misma familia? Eso tampoco es cierto porque como vimos hay una herencia, ¿verdad? Hay una condición de herencia. Inclusive se dice que en niños o niñas gemelos, ¿verdad? Los dos o las dos pueden, ¿verdad?, presentar condición de autismo. ¿Hay una epidemia de autismo? ¿Ahora todo se diagnostica como autismo? No, lo que pasa es que hay condiciones diferentes para realizar el diagnóstico y están mucho más visibilizadas. Y nada más para terminar ya, vamos a ver. Como parte de un reto emprendedor de un grupo de estudiantes en el campus del Estado de México, se desarrolló una campaña, ¿verdad?, dentro precisamente de los niños y las niñas con autismo. La idea era ver cómo ve el mundo el autismo. Y entonces se trabaja específicamente con un niño de 6 años, ¿verdad?, que tiene un gusto increíble por los dinosaurios. La idea era que las personas viendo esta imagen dijeran qué ven ellos, ¿verdad?, y cómo identifican el mundo. Entonces, tal vez igual 2 o 3 personas que me cuenten qué ven en esa imagen, qué es lo que nosotros vemos en esa imagen. Ahora, si alguno quiere compartirlo, ¿qué logran ver ustedes en esa imagen? Lo básico, una mano. Una mano, ajá. ¿Qué más? Me da la sensación de que está sosteniendo algo para entregarlo. Parece que es como que fuera chasquear los dedos, ¿verdad? Vamos a ver qué logró Emiliano ver en esa imagen, para que entendamos cómo logran ver los niños y las niñas en condición de autismo el mundo. Tan, esto fue lo que vio Emiliano. ¿Verdad? Su interés estaba asociado al tema del autismo. Al tema, perdón, de los dinosaurios. Entonces, todas las camisetas y las playeras llevaron precisamente esta imagen. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que tratar de entender desde nuestras aulas. ¿Qué es lo que estos niños o estas niñas perciben del mundo? Y cómo nosotros, ¿verdad?, logramos integrarlos a nuestra actividad diaria. Bueno, como les decía, estos son pues algunos acercamientos. Es un tema en el que podríamos durar varias sesiones, ¿verdad? Es un tema muy interesante. Yo sé que todos ustedes pueden tener, ¿verdad?, casos, pueden tener, digamos, experiencias relacionadas con estos niños o estas niñas directamente en el trabajo de aula. Pero bueno, la idea era pues tener un acercamiento al tema desde esta perspectiva. Entonces ahora vamos a dar un espacio de preguntas, ¿verdad? Fue lo que me dijeron las compañeras. Efectivamente, agradecemos muchísimo las palabras de la magíster Marcela Sanabria Hernández y a continuación el magíster Tobías Brizuela Gutiérrez, representante del equipo organizador del seminario, nos compartirá las consultas realizadas por las personas participantes. Adelante. Buenos días, Marce. Nos indica Jacqueline Solís, ¿existen sobrecargas sensoriales ya conocidas sobre las cuales podríamos informarnos anticipadamente y así de alguna forma prevenir posibles rabietas? Sí, claro, sí existen. Por ejemplo, hay que irlas tal vez
hablando, digamos, o comentándolas con la familia, ¿verdad? Por ejemplo, hay casos donde la luz, ¿verdad? Puede ser puede generar algún tipo de afectación, los olores, los sonidos. Entonces, como las familias desde muy tempranas edades son las que logran determinar qué las disparan, es muy importante, ¿verdad?, mantener esta comunicación y preguntarlo directamente a las familias. ¿Qué es lo que suele generarles a ellos o dispararles a ellos? Y llevar nosotros un registro, ¿verdad?, que hemos visto que las logra disparar para prever precisamente situaciones. Dice la pregunta número 2 de Liliana. Pregunta, ¿qué técnicas se pueden utilizar para ayudar u orientar a un adolescente con TEA a diferenciar la fantasía de la realidad? Bueno, esa es una pregunta muy importante, ¿verdad? Yo no sé si a algunos de ustedes les pasa cuando ven películas de terror, ¿verdad? Yo cuando veo películas de terror, por más que yo sepa que es mentira, y yo le diga a mi cerebro, esto es mentira, ¿verdad? Mi cerebro no lo logra, ¿verdad? Y en la noche termino teniendo pesadillas y viendo cosas. Entonces ya yo decidí no ver películas de terror. ¿Con ellos qué se puede trabajar? Bueno, lo mejor es trabajar, por ejemplo, con imágenes, lo mejor es trabajar con algunas, digamos, con evidencias más tangibles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, había un chico, no era adolescente, era más pequeño, que le tenía pavor a las procesiones de Semana Santa. Bueno, además de que las procesiones generan cierta cosa cuando uno ve las imágenes y todo, ¿verdad? Entonces, la mamá, ¿qué hizo? Hizo figuritas, por ejemplo, chiquititas, y las vestía y les decía, ok, aquello que ves en grande es exactamente esto, ¿ves? Es un muñeco vestido, es una representación. Entonces, hay que buscar la forma de que las imágenes, de que se puedan ejemplificar, ¿verdad? Y ayudarles a diferenciar. Cuando uno ve que ellos no logran, hay que sentarse y hay que explicarlo. Ahora, videos, por ejemplo, dibujos, cuestiones tangibles, es la mejor forma. Un discurso, o sea, que nosotros le digamos, vea, papá, eso es mentira, eso no es así, es película, usted entienda. O sea, ellos lo que escuchan es bla, 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 ¿verdad? Ellos no lo logran. Entonces hay que hacerlo de forma muy tangible. Dice la pregunta número 3. La pregunta número 3 viene de Gabriela. ¿Se confunde el TEA con el TDAH? ¿Existen similitudes o son totalmente distintos? Con el... se me acaba de olvidar el otro. Te la pongo en el chat. Pregunta 3, sí, Gabriela. Te la pongo en el chat. ¿Se confunde el TEA con el, me imagino que es el déficit de atencional? Sí. Ajá. Detencional. ¿Existen similitudes o son totalmente distintos? Sí, tiende a confundirse, ¿verdad? Porque a veces los chicos con autismo presentan cierta condición digamos, de déficit atencional, sobre todo. No tanto de hiperactividad, sino de déficit atencional. Entonces sí pueden confundirse, pero son diagnósticos, digamos, muy, muy diferentes. Y sí hay características diferentes. Dice la pregunta número 4 de Jacqueline. ¿Qué tanto está avanzado el MEP en la implementación del diseño universal para el aprendizaje, DUA? Esto está muy relacionado con la educación inclusiva y el trabajo por parte del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, así como Instituto de Desarrollo Profesional. Bueno, esa es la pregunta, diría uno, como el $1.000.000, ¿verdad? Sí, hay una implementación del DUA mañana con Vivi, ¿verdad? Que ojalá la aprovechen. Vivi es educadora especial y me estoy adelantando a la presentación, así les ayudo a los organizadores, y además trabaja en el CENAREC y está muy capacitada en temas de DUA. Ella, ¿verdad? De las cosas que hemos hablado es que sí hay una dificultad, digamos, desde el MEP. ¿Por qué? Porque no se ha tenido como la claridad, tal vez la información no se ha bajado de la mejor forma, pero sí hay un intento, ¿verdad?, muy significativo, precisamente con los cambios de programa, de la incorporación del DUA. Y creo que en este caso hay que tener muy presente permítanme nada más un momentito, aquí lo tengo apuntado.
el transitorio 40955 del MEP, que es el nuevo transitorio donde habla precisamente del DUA, de las barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces hay un intento, ¿verdad? Ahora, que esto se traslade al aula, ¿verdad? También implica, digamos, otra serie de condiciones. Pero sí hay un intento, digamos, por hacerlo. Sí hay muchas falencias. Ayer precisamente estaba hablando con una amiga que forma parte de un equipo interdisciplinario en un colegio público y ella me decía que inclusive la asesora todavía les está hablando de adecuaciones curriculares cuando sabemos que ya, ¿verdad?, ese tema viene superándose dentro del DUA por apoyos, ¿verdad?, por inclusive la palabra apoyos. Pero bueno, es un proceso en el que vamos poquito a poco, ¿verdad? La misma universidad pues ha estado trabajando, la UNED ha estado trabajando con el DUA, pero vamos también en proceso poquito a poco. Entonces, yo creo que aquí lo importante es tener en cuenta de que el ministerio está haciendo su mayor esfuerzo para esta incorporación y este trabajo, ¿verdad? Desde el DUA como un nuevo paradigma. Pregunta número 5 está en el chat de parte de Liliana. ¿Cuáles opciones de entretenimiento sugiere doña Marcela para chicos con TEA en tiempos de confinamiento? Uy, eso es todo un tema. Vieran que, vamos a ver, estos chicos suelen gustarle mucho el tema de computadoras, ¿verdad? Entonces también hay que tener cuidado con esto. A veces les gusta mucho los rompecabezas, entonces podríamos retomar el tema de rompecabezas, cuidado con las figuras muy pequeñas por el tema motor, ¿verdad? A veces les resulta mucho las prácticas, por ejemplo, como con guitarra, y ahí les voy a comentar un caso, lo tenía de ejemplo, pero es que no me dio tiempo. Yo voy a clases de guitarra y mi profesor me contaba que llegó un chico con TEA, lo trajo la abuelita y la abuelita le explica y le dice que no se asuste por las razones por las que él quiere aprender a tocar guitarra, y entonces el chico le dice que él quiere aprender a tocar guitarra porque a la abuelita le gusta mucho la canción Despacito, y la abuelita dice que cuando se muera quiere que alguien le toque la canción Despacito. Y entonces el chico quiere aprender a tocar guitarra porque ya la abuelita está muy viejita y él está seguro que ya casi se muere y tiene que aprender a tocar Despacito. Entonces, bueno, ese tipo de ejemplos, digamos, de guitarra o a veces a tocar piano, o sea, va a depender mucho de los gustos, digamos, del niño, de la niña y también de las habilidades, ¿verdad? Porque ahora yo estaba pensando, por ejemplo, en los legos, ¿verdad? Que hay chicos a los que les gusta mucho y tienen mucha facilidad y con eso se podrían entretener, pero habría que ver el desarrollo motor. Entonces casi es como un ejercicio de ir probando, a ver qué nos funciona y qué no. A veces, por ejemplo, temas de hacer recetas, de ponerlos a cocinar, de ponerlos a sembrar, del cuidado de alguna planta. Pero bueno, hay que ser muy organizado, ¿verdad? Hay que decirles, por ejemplo, bueno, vamos a cuidar la planta, pero la planta se le echa agua. No sé, si es un cactus hay que decirle cada 15 días o 22 días, porque si les decimos todos los días hay que regarle, el pobre cactus se muere, ¿verdad? Y hay una tragedia porque el cactus se muere. Las mascotas también ayudan mucho, ¿verdad? La parte de socialización y cuidado y todo eso. Pero casi es un ejercicio como de ir probando, ¿verdad? A partir de las características, de los gustos y de los intereses de los niños y las niñas. Pregunta número 6 está en el chat. Nos pregunta Anabel. ¿Influye la alimentación o la ingesta, por ejemplo, de azúcar o carbohidratos en ciertas reacciones en las personas con TEA? No está comprobado eso. Hay algunas personas más desde lo holístico que recomiendan no hacerlo, ¿verdad? Como esto de los chicos con déficit atencional, ¿verdad? Y que le dicen a uno, por favor, no les den chocolate ni azúcar porque se alborota, ¿verdad? Porque tiene que ver con conexiones neuronales, ¿verdad? Y a veces con la falta de ciertos químicos en estos procesos, sobre todo de litio y de potasio, si no me equivoco. Pero no está muy claro, definido. Habría que ver, digamos, si hay algún tipo de otra asociación, digamos, de enfermedad que pueda estar afectando, ¿verdad? Y también con la combinación de medicamentos que los niños y las niñas tengan que utilizar y si el azúcar les podría afectar. Pregunta número 7, pregunta Katia. Buenos días, ¿el TOC es parte del espectro autista?
No, el TOC es diagnosticado diferente, ¿verdad? El TOC es el trastorno compulsivo, ¿verdad? Por cierto, hay una película en Netflix que se las recomiendo, creo que se llama TOC, así TikTok o TOC, una cuestión así muy, muy interesante, es recomendable, pero es totalmente otro diagnóstico, ¿verdad? Ya es un diagnóstico más psiquiátrico inclusive, ¿verdad? Es otra cosa. Puede confundirse, pero no es, digamos, los chicos con autismo tienen ciertas condiciones repetitivas, como lo vimos, ¿verdad? Como aquello de tocar varias veces o de lavarse las manos antes. Ahora con la pandemia, por ejemplo, se ha exacerbado un poquito en los TOC y en los niños y niñas en condición de autismo y en personas, ¿verdad? Hay que lavarse las manos cada vez que, como ellos son tan literales, si usted les dice, cada vez que toque el suelo hay que lavarse las manos, bueno, que no está mal, ¿verdad? Es un hábito correcto de higiene, pero ellos lo hacen literal. Cada vez que toca el suelo hay que lavarse las manos, ¿verdad? Ahora, imagínense si eso fuera en la escuela, ¿verdad? De cada, no sé, 2 minutos o 3 minutos, niña, necesito ir a lavarme las manos, ¿verdad? Entonces, pues, casi o le tenemos la pila en el aula o el alcohol en gel, ¿verdad? Hay que ver cómo manejamos eso. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Estamos en la pregunta 8, Marce, nos quedan solo 2 minutitos, entonces, y quedan todavía 6 preguntas más, entonces te las vamos a hacer llegar, y para todos los participantes, estas preguntas que no logramos abarcar en este tiempo, Marcela las va a responder y se las vamos a hacer llegar a todos los participantes que nos acompañaron en este webinario número 3. La pregunta 8 para finalizar el periodo dice así, de parte de Fraser: ¿cuál sería una estrategia que le genere comodidad y que no sea estresante para un niño con TEA el primer día de clases? Además, que ayude a la inclusión como grupo. Excelente, excelente. Esa pregunta es buenísima. La recomendación que yo les haría es previo llevarlo a conocer la institución, previo que tenga contacto con una o dos de sus docentes, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, que sea la maestra de grupo, que pueda estar presente al momento que se incorpora otro docente ya digamos, en las sesiones. Muy importante que el niño o la niña sepa qué va a pasar el primer día de clase, ¿verdad? Casi como hacerle una rutina. Esto lo podemos coordinar bien con un docente, ¿verdad? ¿Qué otra cosa les puedo decir? Casi decirle dónde se vas a sentar, qué se espera de usted, desde el primer momento que los recibe, decirle, ok, vení, fulanito, este va a ser tu espacio, ella es tu compañerita. Ojalá podamos hacer, si nosotros conocemos ya el grupo que va a estar en el aula, hacer contacto previo con 2 o 3 compañeros que lo puedan acompañar. O sea, todo ese prever se vuelve indispensable para este proceso. Yo sé que implica mucho trabajo y a veces uno lo dice, ay, pero ¿cómo lo vamos a hacer en las escuelas públicas? Y yo no sé qué grupo me va a tocar. Eso. Y ahora hay posibilidades, ¿verdad?, de hacer esto en las mismas instituciones públicas. Y hay gente muy comprometida, desde directores, docentes. Entonces es todo cuestión de comunicación y de trabajo en equipo, trabajo, yo no lo diría tanto interdisciplinario, ¿verdad?, pero más trabajo de equipo, de comunidad estudiantil en las escuelas. Gracias, Marce, por todas tus respuestas. Vamos a hacerte llegar las otras preguntas restantes para la debida respuesta de parte tuya y las haremos llegar a todos los participantes del webinario. Muchas gracias, Marce. Con muchísimo gusto, estoy para servir, en verdad, y más bien muchas gracias por la invitación. Le agradecemos a la magíster Marcela Sanabria Hernández por su excelente participación, así como la presencia de cada una y cada uno de ustedes. Finalizamos así el webinario Espectro Autista, Estrategias para la Intervención Integral. Les recordamos a las personas inscritas en el webinario Integración Sensorial en la Vida Diaria y la Educación que iniciaremos a las 10 en punto y deben ingresar al enlace específico de esa sesión. También les recordamos que el especialista compartió una lectura corta acerca de la integración sensorial que es importante conocer de previo para ubicarnos mejor en el tema que se desarrollará. De parte de la Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la carrera de Enseñanza del Inglés para primero y segundo ciclo, agradezco su participación. Buenos días.